el show. Ustedes... ¡Chao! ¡Shalom, shalom! ¡Saludos desde Cali! ¡Saludos desde Cali! ¡Qué bueno que vinimos! ¡Qué bueno! Gracias, Shem, que nos siga ayudando, por favor, que estamos reunidos. Dedicamos esta reunión de levitos a que se concedan los mejores deseos de nuestro corazón. Amén. Lo que hemos pedido al Creador. A través de estar unidos es un poder muy grande. El Creador está muy contento. Más que estamos también conectados con el Amazonas. Gilberto, Lina, bienvenidos a todos los comentarios. Vamos a estudiar entre todos. Don Gilberto ya sabe, no hay que callado, denuncie. Hay que sacar las cosas que uno tiene. Eso me lo enseñó don Gilberto. Que uno cuando ve algo tiene que hablarlo. Eso es malo porque eso le hace daño al corazón. Y más cuando uno ve algo malo, es mejor hablarlo. Y eso también tiene que ver con la lección 5 del Likutei Moharan, la parte 2. Que el objetivo es uno rezarle a Hashem con alegría. Pero si uno tiene un resentimiento contra alguien o algo, no le deja tener alegría cuando uno está rezando. Entonces uno tiene que sacar todo lo que tenga. O sea, es hablar con la gente, decirle, o si no, concentrarse bien en la plegaria y escuchar lo que uno está hablando cuando uno está haciendo la plegaria, sea el bodedú, sea los escritos, con fuerza. Eso dice Rabbi Nachman, es un rayo, un trueno, ¡pram! Y eso lo despierta a uno y le saca todos esos resentimientos que uno tenga en el corazón. Y cuando uno hace eso, no necesita, es que el rayo viene, o que pasa Dios guarde un problema, ay, se le dañó un tubo en la casa y se le inundó el apartamento. Eso es sino que Dios guarde. Pero si uno hace los rezos así con fuerza, entonces ya se está el rayo y no necesita que se le dañe el tubo. A uno lo despiertan, por un lado o por el otro. Bueno, entonces estamos muy contentos, muy agradecidos con Hashem. Nos mandó los libros de... Sí, con dedicatorito Rabbi Nachman Souls, un comentario de Sijot Aram, de Rabbi Esbi Ariel Rosenfeld. Este es Rabbi Esbi Rosenfeld, no me acuerdo por acá, para que lo vean allá. Rabbi Esbi Rosenfeld. Entonces, él hizo un comentario sobre Sijot Aram. Sijot Aram son las conversaciones del maestro. Ese libro está en Sadik, pero a mí me cambia el libro hasta allá. El libro Sadik, espera un momentico, ahorita lo llevo. Acá hay 3 libros, realmente estos son 3 libros. Entonces uno es Hayé Moharan, las vidas del maestro. ¿Por qué las vidas y no la vida? Porque él volvía a vivir constantemente. Él siempre decía que hay que volver a empezar. Rabbi Nachman, una de las enseñanzas es volver a empezar. Usted se equivocó, no importa, vuelva a empezar. Y él decía que en un mismo día volvía a empezar muchas veces. Entonces, pues llama las vidas del maestro. Está Shibhei Aram, su alabanza. Y está Sijot Aram, las conversaciones. Rabbi Nachman le dijo a su discípulo principal, Reb Nosson, que apuntara, escribiera todas las conversaciones mundanas, casuales. Y él creyó que era una exageración, que era como por charlar. Y después se dio cuenta que sí, ahí había mucha enseñanza. Entonces empezó a escribir todas las conversaciones. Y ese es el libro Sijot Aram. Entonces un comentario de Rabbi Esbi Rosenfeld es este libro, las clases grabadas de él. Y Rabbi Nosson dijo que aprendió más de Rabbi Nachman en las conversaciones que en las mismas lecciones, que en el mismo Likutei Moharan. Por eso es tan importante conversar, hablar las cosas, expresarlas. No hay que callado, denuncie. Entonces, sí, gracias a Dios que participamos. Lo vamos a mostrar allá. Entonces participamos en la impresión de este libro, es uno de los objetivos grandes de la Asociación de Colombia. Y bueno, participamos ahí está
aparece que participamos, ya quedamos grabados, ya tenemos un seguro de vida, un seguro de abundancia, la participación. Tanto Laboratorios Mineralin como la Asociación Brel de Colombia. Acá está escrito. Entonces vamos a estudiar Dios mediante la CIJA 9, que es la de Laboratorios Mineralin. Después estudiamos la de la Asociación Brel de Colombia. 9. La 9, la verdad. Entonces la CIJA 9 dice así: ¿cómo dar un regalo? Una conversación, una enseñanza de cómo dar un regalo. Entonces, dice, en el nombre del Baal Shem Tov, un cuchillo no debe ser dado como regalo. Un cuchillo no se debe regalar, ¿verdad? Que las abuelas de uno dicen eso, que eso corta la amistad. Las abuelas dicen eso. Entonces el Baal Shem Tov dice, un cuchillo no debe ser dado como regalo. Sijos harán, la conversación 9. Entonces, dando la espada de Esaú como regalo. Rabbeinu Sal, o sea, Adoneino Moreno de Rabbeinu Nachman Ben Feige. Vamos a esta reunión para conectarnos más con él. Rabbeinu Nachman habla acerca de las enseñanzas en nombre del Baal Shem Tov, de que no es apropiado dar un cuchillo como regalo. Sin embargo, y si usted da una vajilla de plata, no es considerado dar un cuchillo, porque el cuchillo está incluido en el set. O sea, una vajilla de plata o una vajilla, un juego de cubiertos, exacto. Gracias, hermano. Un juego de cubiertos sí lo puede dar, pero un cuchillo no. Entonces, está hablando de dar un cuchillo solo. Regalar un cuchillo solo no. Y un cuchillo así como para partir el pan. El Shabbat se usa un cuchillo para partir el pan. Ni tampoco para abrir los sobres. Un abridor de cartas, pues un cuchillito ahí para abrir los sobres, tampoco. Y tampoco una espada árabe. Y tampoco un machete paisa. Ni un machete del Amazonas tampoco. Yo creo pues que ahí también cabe el tema de las tijeras. Ah, bueno, Orman dice que cree que ahí también están las tijeras, sí, porque es de cortar. Bueno, pero acá estamos hablando del cuchillo. Sí. Tampoco un cuchillo para hacer la matanza ritual de un sojet, o sea, para matar un animal de forma ritual que sea kosher. Ellos tienen un cuchillo especial que se llama halaf. Tampoco se puede regalar eso. Entonces, ¿cuál es la razón detrás de eso? De esa regla. El Baal Shem Tov explica diferentes pasajes donde da una luz sobre este tema. Entonces, acá está uno. El placer de Elisha el profeta. La Gemara dice que si la persona quiere tener haná, o sea, placer en este mundo, debe tener un placer como el de Elisha Hanabi, el de Elisha el profeta. Para Elisha Hanabi, el placer significaba aceptar regalos de otros. Elisha Hanabi, Elisha el profeta, Eliseo, en español Eliseo, Elisha Hanabi aceptaba regalos, pero era muy selectivo acerca de eso. Cuando cierta gente le da un regalo, él se rehusaba, no lo aceptaba. Ciertas personas le dan un regalo, no, de la rayita para allá, devuélvase con su regalito. Entonces, ¿cuál es el motivo detrás de que Elisha Hanabi no aceptaba algunos regalos? Entonces, nosotros encontramos la respuesta en el famoso caso de Naamán. Es que es muy curioso porque ahí está el nombre Amán.
Naamán, el general de Aram. Aram es como lo que es ahora Irán. Ellos fueron allá a invadir Israel. El general de allá de esos ejércitos es le pasó que contrajo lepra, una enfermedad mortal, y llegó donde Elisha Hanabi, y Elisha Hanabi, Elisha el profeta, le dijo que hiciera 7 inmersiones en el río Jordán, a que llegara al río Jordán y se metiera así 7 veces, y que con eso se le curaba la lepra. Milagrosamente curó la lepra. Entonces llegó otra vez donde Elisha Hanabi con un costal lleno de dólares. No, mentira, por recochar. Muchos regalos de oro, plata, joyas, como regalos para Elisha Hanabi, y él no lo aceptó. Él se rehusó a aceptarlos. Su sirviente, el sirviente de Elisha Hanabi, Gehazi, si los cogió, ay, como decía, este costal de dólares, venga para acá. Y por supuesto, fue castigado severamente, no por Elisha, sino por el cielo. ¿Qué fue lo malo de aceptar regalos de Naamán? Porque lo malo sería que fue un Kiddush Hashem para mostrar que como él recibía todo el cielo, no requería regalos, sería algo más. Un Kiddush Hashem es una santificación del nombre del Eterno. Como las personas, por ejemplo los judíos, allá en Umán, como 20.000, les decían, o se convierte al cristianismo o lo matamos. Y todo el mundo, que lo maten. Y no lo mataron de un tiro. ¿Sabes? Venga, dame. Lo mataban, primero le cortaban una pierna, después la otra pierna, después el otro brazo, después el otro brazo. Y eso es una santificación del nombre de Hashem. Entonces será por eso, será para santificar el nombre de Hashem que no recibiera regalos. O será que hay otra cosa, hay algo más. Entonces la Gemara dice que Elisha Hanabi sabía que dar un regalo a un sadik es el más grande mérito posible, es un mérito muy grande dar un regalo. O sea, dice sejuyos, o sea, en plural y en inicio. O sea, shut es mérito. Shut. Y o sea, es un mérito muy grande no dar un regalo a un sadik. Que eso es como llevar un bikurim al Cohen. Bikurim es una ofrenda. En el tiempo del templo, se lleva una ofrenda al Cohen, un sacrificio. Entonces, es equivalente, o sea, es un mérito muy grande. Es como dar un sacrificio en el Beit HaMikdash, que ahorita vamos a estudiar del Beit HaMikdash, Dios mediante. Entonces, en ese caso, ¿quién se beneficia más? ¿El que recibe o el que da? Los de acá no respondan porque ya dijimos. ¿Quién se beneficia? Ustedes no estaban ahí. ¿Quién se beneficia más? El que da. El que da. Excelente, Guillermo. El que da se beneficia más que el que recibe. Entonces, claramente, el que da gana mucho más porque es como dar un corbán. Corbán es que, por ejemplo, Dios guarde, una persona tiene una enfermedad, da el corbán y se curaba, o tiene un proyecto, o necesita algo específico, espiritual o material, da el corbán y le llegaba a eso. Entonces, si dio, digamos, un pollo, ¿y cuánto vale el pollo? Y estaba pidiendo salud, ¿qué vale más?
Pues no eran pollos, pues eran palomas, pues, pero esa es la cosa, el que da, lo que vale, lo que da o es dinero, no es tan valioso como lo que se recibe a cambio, cuando se le da un sadik. Porque es como un corbán, como una ofrenda, para sacrificio en el templo. Entonces, Elisha Hanabi sintió que esa persona que le iba a dar ese costalado de dólares no tenía el mérito para recibir ese privilegio de poder dar. O sea, dar es un privilegio, o sea, no creamos que estamos en la Asociación Brele Colombia, por favor todos me dan 100.000 pesos mensuales. No, dar a la Asociación Brele Colombia porque todo eso va para el SADIC, las obras del SADIC, es un privilegio, hay que ganárselo, darlas de acá. Pero es muy bonito porque este es de Mineralín, gracias a Dios, llevamos años, gracias a Dios, dando para el SADIC, como Mineralín. Entonces, es un mensaje del cielo tan bonito, porque si uno se da cuenta que es un mérito y queremos dar más, pero uno cree que, no, entre más de ese de acá, mejor me va. No, entre más tenga el mérito, más H me da más para poder dar más de acá, porque si no, así lo tenga, así tenga la plata, no se lo recibe el SADI, como en el caso de Dios guarde, pues, pero es el objetivo. Por favor de Dios, dar al SADIC. ¿Cómo se da al SADIC? Apoyar a Bresle. Acá en Colombia, la Asociación Bresle Colombia, nosotros mandamos para Israel, para imprimir los libros, para que se difunda la luz del SADIC, para que se sostengan las instituciones de Bresle, para las personas que guían su vida de acuerdo a Bresle. Es que hay tres, eso lo habla el Parparabot de Jochma, que Rabbi Nachman dijo que lo mejor para uno conectarse con el Sadik es darse de acá al Sadik. El Parparabot de Jochma dijo, no, pero si él ya falleció, entonces, ¿qué quería decir Rabbi Nachman si él sabía que íbamos a leer esto ya cuando él estaba en el cielo? Entonces él mismo respondió, basado en el cuento de los 7 mendigos. Hacer difundir la luz del Sadik, que se vea la luz del Sadik, eso es básicamente los videos, imprimir los libros, que se vean las enseñanzas, que otras personas también vean las enseñanzas. Entonces se hace acá para eso. Otra es el aroma del Sadik, que se sienta el aroma del Sadik. El aroma del Sadik son los grupos de estudio. Por ejemplo, en Israel, el Shul de Bresle, las casas de estudio, las sinagogas, donde se reúne gente a estudiar Bresle. Ahí se siente el aroma del Sadik, porque uno llega a Bresle y se siente bien recibido, se tienen en cuenta sus comentarios, lo que digan, entonces huele bien. Y el gusto es a las personas. La persona, yo conocí a esta persona y me gustó. Una persona de Bresle que enfoque su vida a Bresle, también está dándole al Sadik, si usted le hace a esa persona, porque es el gusto del Sadik. A las personas individuales, a las instituciones y lo que son los libros, los videos, la difusión del Sadik. Y nada más no merecía ese gran shus, aquí está el iris, el shus, en hebreo es shut. Nada más no merecía ese gran mérito. Imagine general que vaya a matar hasta que sea por allá. Pero si me tan teso, o sea, sí merecía el milagro de que se curara de la lepra, pero no merecía el mérito de dar la sedacá al Sadik. Uno diría, no, pues el milagro necesita más mérito, ¿no? El milagro ahí mismo lo dieron, se curó de la lepra, pero el mérito de darle al Sadik no lo tenía. Es dar al Sadik, que es algo grande, que rezan bastante para uno poder dar sedacá al Sadik. Pero eso no es aquí como la iglesia, ¡ay, mi diezmo, venga! No, acá tiene que tener un mérito para poder dar, para poder aportar. Todo lo que tenga que ver con todo lo de Bresle.
Entonces, nada más le dio comida, y si comía, sí le recibió. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que cuando una persona tiene riqueza, hay Elisha, en este caso no, en general tenía mucha riqueza, no la aceptó, le aceptó una comidita, le aceptó algo poquito, pero no aceptó la riqueza también para que la gente viera que es que no tenía que tener mucho para dar, no tiene que ser mucho, porque entonces si le acepta la riqueza, entonces no, es que para darle al Sadek, no tengo para darle, porque que le dio un costalado de dólares y yo tengo para darle 20,000 pesos, no, lo que fuera. Entonces, el cuchillo es un arma, es el arma de Esaú. Yitzhak le dijo a Isaac, Beal, Jabereja, Tijie, te vas a ganar la vida por tu espada. Ese es Occidente, Por ejemplo, Estados Unidos, ese es Esaú. Gana la vida con la espada, con la guerra, y le quita que no tenga, y llegan y invaden el petróleo para mí. Ese es el Occidente, Esaú. O sea, ganar la vida es con la espada. Entonces, que puede que haya una persona que uno le vaya a dar, digamos, un anillo de oro. Ay, no, yo no tengo el mérito para que usted me dé un anillo de oro. Dice, yo no soy un sadí para que usted me dé, pero no le dé un cuchillo. Listo, no le dé. Entonces, esa es la profundidad de las palabras del Baal Shem Tov, de las enseñanzas del Baal Shem Tov. Que nosotros tenemos que cumplir esa regla. O sea, todo lo que hablamos en la parte más profunda de la historia es no aceptar ni dar un cuchillo. Muy teso. Dios mío, para la próxima leemos la otra parte. Pero hay algo muy importante que... Sí, para la próxima la leemos por el tiempo. Pero algo muy importante que Rabbi Ariel Rosenfeld, o sea, él daba las clases y en esa época lo grababan así con cassette. Y acá está este libro. El 95% de la sedacá que él daba de su propio bolsillo, pero también recogía, y el 95% iba para la construcción del Shul de Breslev, de la casa de estudio de la sinagoga de Breslev, que gracias a Shen que nos está ayudando, por favor, nosotros tuvimos la oportunidad de estar allá, y es un edificio grande, es 4 pisos, pero es ancho, grande, y arriba una terraza también para estudiar, y unos apartamentos para hacer isboedú, es grande. Y entonces él lo mandaba en su momento a Rabbi Eliyahu Haim Rosen. Entonces Rabbi Eliyahu Haim Rosen, con esa plata que le mandaba, el que más daba era Rabbi Ariel B. Rosenfeld. Rabbi Ariel B. Rosenfeld tuvo un estudiante que se llama David Azulim. Una historia muy larga. Él ahora en este momento es un multimillonario. Él es el que más aportaba para eso. Él fue el que construyó la tumba de Rabbi Nachman, la casa, todo lo que hay ahora en Ucrania. Entonces mandaban la plata para allá y Rabbi Eliyahu Haim Rosen compró un terreno. Y entonces, como en los años 60, fue Rabbi Ariel B. Rosenfeld, a donde Rabbi Eliyahu Haim Rosen, diferentes, Rabbi Eliyahu Haim Rosen y Rabbi Ariel B. Rosenfeld, el sombrerito, la vista cortica, ¿cierto? Y fueron allá y empezaron a planificar la construcción del shul, de la casa de estudio, y todo el mundo le decía que estaban locos. ¿Por qué? Porque en ese momento había muy poquitos bresleveros. Entonces, ¿para qué van a construir una cosa tan grande si hay muy poquitos? Pero ellos sabían, Rabbi Eliyahu Haim Rosen sabía que eso no iba a dar abasto. Y pocos años después, cuando lo construyeron, en el momento que lo estaban construyendo, había muy poquitos bresleveros en Israel y en el mundo. Pues para que hacer una cosa tan grande, porque uno llega allá donde está la sinagoga y eso es como un teatro de 2 pisos, grande, está la silla de Rabbi Nachman, es grandísimo. Ahí están unos pendones con
con la foto de Rabbi Eliejo Chaim Rosen, de Rabbi Michal Dorfman y de Rabbi Ariel Rosenfeld, que fueron los que más ayudaron a esa construcción. Una cosa muy grande. Y a los años, el tiempo le dio la razón, de que sí había que hacerlo grande. Entonces, es para nosotros también. Pero todo esto es para la asociación, para nosotros. Dallas de acá, listo. Y para nosotros, bueno, nosotros estamos construyendo, pero somos poca gente. Ah, no, entonces, ¿para qué? Yo más bien me pongo a estudiar solo. Yo hago lo mío. Eso es porque así estamos siguiendo los pasos de los ancianos de Brest. Como dice el Chao, sin querer queriendo, ¿no? Pues, o sea, es otra señal más de que estamos en el camino correcto. Bien. Nosotros estamos haciendo algo muy grande. Te conectas con las palabras que decimos aquí cuando estamos diciendo estamos haciendo algo muy grande. Es eso, Daniel. Ahorita nos contamos en los dedos de la mano, gracias a Hashem, porque las personas que venimos acá son un tesoro para el cielo, tesoro para este mundo físico. Pero estamos haciendo algo muy grande, muchachos. En unos años se va a ver, en unos años vamos a ver lo grande que estamos haciendo no solo por nosotros, por nuestro país, por el mundo. Estamos siendo partícipes de algo muy grande, muy grande. Ese es el mensaje. Amén. Y el hecho de que estemos nosotros acá es un mérito. Y tenemos que seguir trabajando, seguir así como vamos, con nuestro nadito de perros, a lo burro, porque vamos bien. Y entonces ya en un tiempo vamos a ver los frutos, lo que dijo. Vamos para que empiece. Es para una, es para animal. Sí. Sí, lo Entonces, tremendo, Daniel, hermano, gracias por compartirnos ese mérito de Laboratorio Mineralim, de la Asociación Brest de Colombia. La Asociación Brest, tremendo, muy hermoso. Gracias, participar en eso es muy grande. Acá me ha grabado. Muy grande, es algo muy grande. Bueno, démosle entonces paso a la lectura. Esta semana ya sabemos que se leen dos porciones de dos parashot, es decir, dos parashá, Vayakhel y Pekudei. Son las dos últimas parashot del libro de Shemot, del libro del Éxodo, que da paso a Rosh Chodesh y luego al comienzo del Bet Nisan y al inicio del libro del Levítico. Entonces, con mucha alegría vamos a hacer esta lectura en honor al cielo, en honor al nombre del Eterno, en honor a todos los Aikim, especialmente a Moshe Rabbeinu, Tzadik Baemet, a los Aikim verdaderos de Dresde, Rabbi Nachman Ben Feiger, Reb Nosson, todos los ancianos de Dresde, todos los Aikim de esta generación, todas las almas del pueblo de Israel y nuestras almas que quieren ser partícipes de esto tan grande. Entonces, dice, las cubiertas del Mishkan. En esta parashá, la Torah vuelve a describir la construcción del Mishkan, el tabernáculo. Rashi mismo señala que los detalles del Mishkan ya fueron explicados anteriormente en las parashot Terumá y Tetzaveh. Por lo tanto, gran parte de su comentario en Vayakhel remite a estas explicaciones previas. Por esta razón, al examinar las cubiertas del Mishkan, también nos basaremos en el comentario de Rashi de la Parashat Terumá. El Mishkan mismo tenía varias capas de cubiertas. La primera cubierta era conocida como el propio Mishkan.
10 hermosas cortinas tejidas con finas telas teñidas con tejele, argamán y lana carmesí. Estas cortinas fueron elaboradas con diseños intrincados y unidas en 2 grupos de 5. Cada grupo estaba conectado mediante lazos y broches, de modo que las 10 cortinas formaban una sola cubierta. Esta magnífica cubierta se colocaba directamente sobre el interior del Mishkan, formando el techo sobre el Kodesh y el Kodesh HaKodashim. Debajo de ella se encontraba el Aarón en el Santo de los Santos, y en el santuario exterior estaban la menorá, el shulchan con el pan de la proposición y el altar del incienso. Debido a que esta cubierta formaba el techo inmediato sobre el santuario, la Torá se refiere a ella simplemente como el Mishkan, el lugar de morada de Hashem. Las 10 cortinas mismas tienen un significado simbólico. Los comentaristas explican que la división en 5 y 5 corresponde a las 2 tablas del pacto, Shtei Luchot Abrit, con 5 mandamientos en cada tabla. El punto de unión entre los 2 grupos de 5 cortinas estaba situado precisamente sobre el paroje, la cortina que separaba el Kodesh del Kodesh HaKodashim. Incluso en la cubierta superior existía una división correspondiente que reflejaba la separación dentro del propio Mishkan. Las 11 cortinas del pelo de cabra. Sobre esta primera cubierta había una segunda cubierta conocida como Yeriot Izim, las cortinas hechas de pelo de cabra. Estas cortinas eran ligeramente más largas que las cortinas interiores, de modo que cubrían y protegían completamente la hermosa tela que estaba debajo. A diferencia de la cubierta interior llena de colores, esta cubierta superior estaba hecha de hilos de pelo de cabra que habían sido trenzados de una manera notable. Rashi explica que mujeres hábiles trenzaban el pelo de cabra mientras aún estaba adherido a las cabras. Solo después se retiraban las pieles y los materiales eran preparados para el tejido. El Midrash registra distintas opiniones acerca de si estas cubiertas fueron hechas como una sola pieza grande o ensambladas a partir de varias secciones. Pero, en cualquier caso, la Torá las describe como compuestas por 11 cortinas. Aquí la disposición era diferente de la cubierta interior. En lugar de 5 y 5 había 2 secciones, una de 6 cortinas y otra de 5. Estas también estaban unidas mediante lazos y broches colocados exactamente sobre el paroje, al igual que la cubierta que estaba debajo de ellas. La pregunta evidente es, ¿por qué 11? La cubierta interior tenía 10 cortinas, pero esta cubierta superior incluía una cortina adicional. ¿Qué propósito cumplía esta cortina extra? Bueno, pues para que tengamos todos en un mérito que esto es de todos. Carlos, yo sé si doña Viviana también quiere leer un poquito para que participe en la lectura. Me dicen Sí. que Y así que quiere la información, Carlos. La cortina doblada en la entrada. Rashi aborda esta pregunta en su comentario de la Parashat Terumá. La Torá declara que la sexta cortina, la adicional, estaba colocada hacia la entrada del Mishkan. La mitad de ella se doblaba sobre la entrada del Ohel Moed, la tienda de la reunión, mientras que la otra mitad colgaba hacia abajo. En otras palabras, esta cortina extra estaba deliberadamente doblada sobre la entrada oriental del Mishkan. Rashi explica que este doblado se asemeja al recato de la cubierta que usa una novia, así como una kalla. Jalá, se cubre con modestia. El Mishkan también. Habla de novia. Sí. El Mishkan también tenía una especie de cubierta en su entrada. Esta comparación plantea una pregunta más profunda.
¿Por qué la Torá asocia esta cortina con la modestia de la novia? ¿Cuál es el significado de la distinción entre las 10 cortinas interiores y las 11 exteriores? 10 y 11. Para entender este simbolismo debemos examinar el significado de los números 10 y 11. La cubierta interior de 10 cortinas representa la santidad. En muchas áreas de la Torá, el número 10 simboliza plenitud en la santidad. Lo vemos en los 10 mandamientos, en las 10 sefirot, e incluso en el quórum de 10 requeridos para el minyan. El número 10 expresa una estructura completa de santidad. La cubierta exterior, sin embargo, consistía en 11 cortinas. Rabbi Natán de Breslev, en Likutei Halachot, basándose en las enseñanzas de la Cábala, explica que estas 11 cortinas corresponden a otro grupo de 11 que aparentemente aparece en el servicio del Mishkan. Las 11 especias del Ketoret, el incienso sagrado. Tanto el incienso como las cortinas de pelo de cabra comparten un papel similar. Su propósito es confrontar las fuerzas de impureza y evitar que se nutran de la santidad. Protegiendo el Mishkan desde el exterior. Esta función se vuelve más clara cuando consideramos el entorno en el que se encontraba el Mishkan. El pueblo judío estaba viajando por el desierto, un lugar asociado en la Torá con peligro espiritual. El desierto es descrito como un dominio de serpientes y escorpiones y una región estéril donde la santidad parece ausente y las fuerzas de impureza dominan. Debido a que el Mishkan irradiaba una santidad inmensa, necesitaba protección contra esas influencias externas. Las cubiertas interiores resguardaban la santidad que estaba dentro, pero la capa exterior, las Yeriot Esim, estaban orientadas hacia el mundo exterior. La palabra Esim, cabras, está relacionada con la raíz Azut, que puede significar audacia u osadía. Existe Azut de Keshudá, Kedushá, perdón, sí, Kedushá, que es santidad. Audacia en la santidad. Y también una audacia negativa en este contexto. Las cubiertas de pelo de cabra representan una forma de audacia espiritual que se mantiene en guardia frente a las fuerzas de impureza que rodean el Mishkan. Y las fuerzas de impureza. Las fuentes cabalísticas explican que el mal también refleja la estructura de la santidad, así como la santidad está estructurada a través de 10 niveles. Las fuerzas de impureza también, las fuerzas de impureza tienen su propio paralelo distorsionado, conocido como Azarak, Kitrin, de Mesuwat. ¿Cómo se pronuncia? Mesabuta. Las 10 coronas de impureza. ¿Cómo entonces esas fuerzas obtienen sustento de la santidad? A través de un undécimo canal. El número 11 representa una puerta a través de la cual la impureza intenta extraer energía de la santidad. Este concepto aparece también en otros lugares de la Torá. Por ejemplo, los descendientes de Esab estaban organizados en 11 jefes. Los Alufim de Esab. El número 11 llegó así a asociarse con la estructura de la impureza. Para contrarrestar esto, el Mishkan utiliza su propia estructura de 11. Las 11 cortinas de pelo de cabra y las 11 especias de Ketoret servían para confrontar esa fuerza negativa y evitar que obtuviera sustento de la santidad.
las 11 especies del Ketoret. El Ketoret mismo contenía 11 especies, 10 de ellas eran fragantes y agradables, pero la 11ª, que el Bená Gálbano, tenía un olor desagradable. Sin embargo, cuando las 11 se mezclaban juntas, incluso ese aroma desagradable pasaba a formar parte del incienso sagrado. Los sabios explican que esta mezcla poseía un poder espiritual extraordinario. A través de las 11 especies, el incienso podía penetrar el dominio de la impureza, extraer la santidad que estaba atrapada allí y elevarla nuevamente a su lugar apropiado. El Zohar describe este proceso mediante una metáfora vivida, el Ketoret. Es como una cadena que desciende hacia las profundidades de la impureza y una vez que alcanza las chispas de la santidad atrapadas, las reúne y las eleva nuevamente. La palabra aramea katar, de la cual deriva Ketoret, también lleva el significado de conexión o unión, como los eslabones de la cadena. De la misma manera, las 11 cortinas de pelo de cabra funcionaban como una barrera protectora alrededor del Mizkan, orientadas hacia el mundo exterior. Protegían el santuario de las fuerzas negativas del desierto, mientras al mismo tiempo permitían que la santidad recuperara lo que había caído de la impureza. Juntas, las cubiertas de 10 y 11 revelaban una estructura espiritual profunda, la perfección interior de la santidad y el sistema exterior diseñado para enfrentar y superar las fuerzas que se oponen a ella. Pues yo digo, sino que no soy responsable. No, se va a buscar la coca de... No, yo la metí al baño. Haga la ausencia sagrada. Sí. La coquita de... Yo. Ah, de Joy. Sí, yo la metí al baño. Mientras... Aquí voy. Ah, Muñeca. Venga, bien, eso sí. ah, Si quieres se sienta bien. Le echamos el ojito a la vestida. Si le ponemos cuidado. sí. Métala al closet. Bueno, dice que usa una novia, así como una calá se cubre con... Calá. Ah, una calá, perdón. A la novia. Así como una calá se cubre con modestia, el Mizkan también tenía una especie de cubierta en su entrada. Esta comparación plantea una pregunta más profunda. ¿Por qué la Torá asocia esta cortina con la modestia de una novia? ¿Cuál es el significado de la distinción? Entre las 10 cortinas interiores y las 11 exteriores, 10 y 11. Ah, Estamos repitiendo ahí. Ay, sí. sí. Se volvió la otra hoja entonces. Está repetida la hoja. No. Y mira bien. ¿Dónde le entregó doña Carolina? ¿Me la dejo? Yo terminé. Ah. A través del poder del Ketor, la santidad recupera continuamente aquello que le ha sido arrebatado. Las 10 cortinas interiores, la esencia de la santidad. Si la cubierta exterior consistía en 11 cortinas, ¿qué ocurre con la cubierta inferior, la que en realidad es llamada el Mizkan? Allí encontramos el número 10. El Mizkan mismo está cubierto por 10 cortinas y estas 10 representan la esencia de la santidad. A diferencia de la cubierta exterior, estas 10 cortinas estaban completamente ocultas, donde el exterior nadie podía verlas en absoluto. La única cubierta visible para alguien que estuviera fuera del Mizkan era la capa de la Yeriot, Yeriot y Sim. Las 10 cortinas interiores El pelo de cabra. permanecían escondidas. No, bueno, el pelo de en cabra, exterior. 11. Ahora adentro las 10 cortinas que están ahí todas bonitas. Ahí. Los comentaristas explican que esta capa oculta corresponde a un nivel más profundo de santidad, la esencia misma de la santidad. En términos espirituales, esto se refiere a la esencia del alma judía. Existen también en las que la santidad queda atrapada a través de faltas ordinarias, donde chispas de santidad caen en el dominio de la impureza y luego deben ser elevadas. Pero hay una forma más profunda y más grave de daño conectado
con Pegam Abril, las fallas de la pureza sexual. En tales casos, el daño no afecta solamente chispas externas de santidad, más bien involucra la esencia misma del alma, así como la semilla mal utilizada provoca que energía espiritual quede atrapada en el dominio del mal. La santidad contenida dentro de esa energía debe finalmente ser rescatada antes de que sea absorbida por la impureza. Por esta razón, las transgresiones en esta área son consideradas especialmente graves, afectan la raíz misma de la santidad. Los límites del Ketoret. El rabino Jonathan Yesby-Schutz analiza este concepto en relación con un episodio posterior en la Torá, cuando Korah y sus seguidores provocaron una discordia entre el pueblo judío, estalló una plaga mortal. Moshe Rabbeinu ordenó a Aarón que rápidamente trajera el Ketoret, el incienso, y se colocara entre los vivos y entre los muertos. La Torá relata que Aarón lo hizo y la plaga se detuvo inmediatamente. El Ketoret posee el poder de reparar el daño causado por conflictos y faltas entre los judíos. A través de sus 11 ingredientes puede penetrar el dominio y la impureza, extraer las chispas de santidad atrapadas y restaurar el equilibrio. Todo eso es Sigo. Sin embargo, el rabino Jonathan Yesby-Schutz explica que este poder tiene límites. Cuando la tribu de Shimón más tarde cayó en inmoralidad por las acciones de Zimri Ben Salú y Colby, el Ketoret no fue utilizado para detener esa situación. En cambio, Pinhas tuvo que intervenir directamente. Porque el Ketoret no fue suficiente en este una caso. preguntita ahí para recordar bien esos dos episodios. Cuando Korah se le opuso a Moshe, cayó una plaga y empezaron a caer como moscas. Pueblo de Israel. Entonces Moshe, Aarón, saque el Ketoret, y la plaga se detuvo. Pero después también pasó lo mismo, pero fue porque Colby y Zimri tuvieron relaciones sexuales en público. Y ahí sí no sacaban el Ketoret. No funcionaba porque tiene que tener, el Ketoret es una cadena, pero las 10 cortinas internas, o sea, el Ketoret está conectado con las 11 externas, la piel de cabra, y tiene que estar conectado con las 10 internas, que ahorita vamos a hablar de las 10 melodías, tikkun. O sea, si uno hace el Ketoret pero no hace el tikkun, no sirve, no hace nada. Primero se hace el Ketoret y luego el Tiene que hacer los dos, porque es una cadena para sacar la santidad de la impureza. Tiene que estar conectado con el tikkun haglalit. Por dentro están los adikim y por fuera estamos nosotros. Eso lo van a hablar ahí. Pero debe entender eso, sí, pues, ¿por qué no sirvió, por qué no sacaban el Ketoret cuando la plaga que causó la inmoralidad sexual? Porque el Ketoret corrige la inmoralidad sexual. El tikkun haglalit corrige la inmoralidad sexual. ¿Por qué no sacaron el Ketoret cuando estaba esa inmoralidad sexual que cayó una plaga? Y sí lo sacaron cuando Korah no había inmoralidad sexual. Entonces sirvió el Ketoret. Pero cuando Zimri y Colby tuvieron relaciones sexuales en público, ahí no servía el Ketoret porque había inmoralidad sexual. Entonces, cuando uno hace el tikkun haglalit, se limpia la inmoralidad sexual. Entonces ya hace el Ketoret y ahí sí se activa, se conecta esa cadena y saca la santidad, la alegría del otro lado, o sea, la purificación, combate el mal. Por eso son las cubiertas del Mishkan. En el desierto habían demonios, en el desierto había de todo. Y entonces por eso tenía que tener esa cubierta de las 11 cortinas de piel de cabra. Pues tiene que estar conectado con la santidad sexual, que es los 10, que corresponde al tikkun haglalit. ¿Por qué el Ketoret no fue suficiente en ese caso? Porque el Ketoret funciona como una cadena que conecta la santidad con las chispas caídas. Mientras la cadena permanece intacta, el incienso puede descender y recuperar lo que ha caído.
Pero cuando el daño alcanza el nivel más profundo, cuando la raíz misma de la santidad se ve afectada, la cadena se considera rota. En ese punto, el Ketoret por sí solo no puede reparar el daño. Se requiere una fuerza más profunda. Los 10 tipos de melodías. Esta fuerza más profunda corresponde al número 10, la capa oculta del Mishkan. Rabbi Nachman de Breslev, basándose en el Zohar, explica que la raíz de la santidad se expresa a través de Azara Minei Neginah, los 10 tipos de melodías. ¿Qué son los 10 tipos de melodías? El Sí, en los salmos están inscritos a partir de 10 tipos de melodías. Y Rabbi Nachman reveló cuáles son los 10 tipos de melodías y son los 10 salmos que están aquí, ¿no? Cada uno un tipo de melodía y cada uno de nosotros tenemos un tipo de melodía. Uno conecta más con uno que con todos. Sí, exactamente, ¿no? Cada uno tenemos un Y tipo de uno le da melodía. ¿cómo se dice? Como un sonido muy diferente Un al resto, tonador, una un ritmito. entonación. Pero Rabbi Nachman dice que hay que cantar, pues que hay que tocar todas las melodías, así uno no tenga pues la sabiduría de la música. Por eso el tema de la música en Israel, porque trata de ser Mashiach, se va a revelar es a través de la música, lo que enseña Rabbi Nachman. Y los 10 tipos de melodías, Rabbi Nachman los tiene identificados con los 10 dedos. Cada uno de los dedos corresponde a esas melodías. Sí, por el Tikkun Haglali significa corrección general. Listo, no tiene un tipo de melodía, pero por el general, a todo el mundo le sirve. O sea, si uno tiene por ahí su cosita, y no solamente para purificar la parte sexual, pues para corregirla, sino para todo. General. Dios guarde los problemas, a nadie le pasan problemas, es porque uno tiene algo que corregir. Entonces uno hace el Tikkun Haglali y todo se corrige. Se van eliminando esos problemas, pero en general, unos 10 tipos de melodías, o sea, la fija, va uno la fija. Gustavo levantó la mano y qué pena, Gustavo, con esa mano ahí tan calambrada. Shalom, ¿cómo están? No, pero algo muy breve, que precisamente esa es la referencia de que porque el Ketoret se puso como tanto, como cogió tanta fuerza cuando estuvo la pandemia esa la que nos encerraron, que precisamente el Ketoret se recomendó mucho para eliminar pandemias. Entonces precisamente esa es la referencia, que con lo de esa pelea de Cora, que era simplemente eso. Corto, pero sabroso. Gracias, man. Y claro, sí. Pero mire que entonces ya nosotros sabemos que necesitamos también el Tikkun Haglali para que ese Ketoret sea efectivo. No puede ser solamente el Ketoret. También el Tikkun Haglali, y ahí es donde se recuperan las chispas sagradas del lado oscuro, del lado de la impureza, de la negatividad, y eso en términos prácticos es la alegría. Esa es la recomendación de Rabbi Nachman, recitar el Ketoret para adquirir la alegría, y cuando uno tiene alegría se protege de todo mal, de la brujería, de lo que sea. Si la persona está alegre, que para eso sirve el Ketoret, pero ahí ya uno estudiando, gracias a Dios, gracias a Hashem que nos diga ayudando, por favor, que estamos estudiando las enseñanzas de Rabbi Nachman, ya sabemos que también tenemos que hacer el Tikkun Haglali. Y si seguido de eso hace la plegaria, El Nishmat Kol Hai. Perfecto, porque es agradecer, la gratitud, está Sí, conectado sí. con la alegría, eso es poder, es una artillería pesada contra la mala inclinación. Sí, toca, hágale a mí para que... Bueno, dice, estos corresponden a las 10 expresiones mediante las cuales fue creado el mundo y las 10 sefirot que estructuran el flujo de la energía divina. El rey David expresó estos 10 tipos de melodía a través de los Teilim. Rabbi Nachman de Breslev reveló que los 10 salmos específicos corresponden a estas 10 melodías espirituales, formando la base del Tikkun Haglali.
Estas melodías alcanzan el nivel más profundo del alma y tienen el poder de rectificar incluso el daño espiritual más profundo. Por esta razón, las 10 cortinas interiores del Mishkan estaban ocultas y protegidas. Representan un nivel de santidad que debe permanecer resguardado, al que se accede solo cuando es absolutamente necesario. El papel protector de las 11 cortinas. Con este entendimiento podemos ver la relación entre las dos cubiertas del Mishkan. Las 11 cortinas exteriores, las Hierodisim, son como una barrera protectora. Su función es paralela a la del Ketoret, que confronta directamente la impureza y evita que la santidad caiga más profundamente en su dominio. Cuando la protección proporcionada por el Ketoret funciona correctamente, el nivel más profundo representado por los 10 tipos de melodía no necesita ser activado. La capa exterior protege la santidad interior. Esta idea está insinuada en el versículo de Mishlei. Os voy a dar Levisha Batisha León Ajarón. Fuerza y esplendor son su vestimenta, y se ríe del día final. La palabra os, fuerza, alude a la audacia asociada con las cubiertas del pelo de cabra. Estas cubiertas funcionan como una vestimenta protectora que resguarda la santidad más profunda que está en el interior. Rashi comparó la cortina doblada de pelo de cabra en la entrada del Mishkan con la cubierta modesta que lleva una calá, la novia. Así como una novia protege su belleza mediante la modestia, la santidad interior del Mishkan está protegida por su cubierta exterior. La sinja como protección. Rabbi Nachman de Breslev y Rabbi Natán de Breslev explican que el Ketoret está profundamente conectado con la sinja, es decir, la alegría. Cuando la alegría está presente, la santidad florece. La alegría fortalece espiritualmente a la persona y la protege de caer en comportamientos destructivos. Por esta razón, recitamos la sección del Ketoret en nuestras oraciones diarias. La fuerza espiritual asociada con el incienso continúa actuando, elevando la santidad y restaurando la alegría, incluso cuando la negatividad intenta abrumar. Las 11 cortinas del pelo de cabra, por lo tanto, simbolizan el poder protector de la sinja. Ellas resguardan la santidad más profunda representada por las 10 cortinas interiores, evitando que la persona caiga hasta el punto en el que sea necesario recurrir al remedio más profundo. El Mishkan y los Adikim. Rabbi Nachman de Breslev enseña en el Likutei Moharan lección 70 que los Adikim mismos son llamados un Mishkan. La palabra Mishkan está relacionada con Moshe, el poder de atraer o de extraer. El Tzadik tiene la capacidad de atraer la presencia divina al mundo y de atraer las almas de regreso hacia Hashem. Las 10 cortinas interiores corresponden a este poder más profundo de los Adikim, la capacidad de rescatar almas que han caído lejos de la santidad. Alrededor de ellos están las 11 cortinas que corresponden a los discípulos y seguidores que trabajan para mantener la alegría y la santidad entre el pueblo. Rabbi Nachman de Breslev enseña que el número 11 está asociado con Yosef Hasadik, el 11º hijo de Jacob Abenu. De Yosef descendió Yehoshua bin Nun, el fiel discípulo de Moshe Rabbeinu. De esta manera, el número 11 representa a los estudiantes y a los seguidores que apoyan y protegen la obra de los Adikim. Su tarea es fortalecer la sinja entre el pueblo judío, extrayendo constantemente santidad de las fuerzas que se oponen a ella. Al hacerlo, protegen la santidad más profunda representada por los propios Adikim. La victoria final de la sinja. El versículo declara que ella se ríe desde el día final. El mal puede parecer burlarse y atacar la santidad a lo largo de la historia, afirmando haber vencido al pueblo judío, pero al final la santidad es la que tiene la última vez. A través del poder del Ketoret, la santidad recupera continuamente aquello que ha sido arrebatado. Las chispas de santidad atrapadas dentro de la impureza son devueltas a su lugar correcto, rescatando la sinja de Am Israel. Así, las 11 cortinas del pelo de cabra simbolizan la fuerza protectora de la sinja.
mientras que las 10 cortinas interiores corresponden al poder más profundo de la santidad que restaura y redime. Estas ideas son profundas, pero también nos enseñan algo práctico. Al fortalecer la simja y la santidad en nuestras vidas, participamos en este proceso de restaurar las chispas y de proteger la santidad del alma judía. Que tengamos el mérito de internalizar estas enseñanzas y vivirlas en nuestras propias vidas. Shabbat Shalom y Boistop. Amén. Shabbat Shalom, Boistop. La alegría es una protección. Es una protección para que podamos recibir o sea, para poder rescatar esas chispas sagradas que están ocultas, que están secuestradas o en el lado oscuro. Necesitamos alegría que nos protege y sí, hay veces que parece lo que estamos hablando estos días, que Occidente, que es el Saúl, entonces que no, que todo está mal, que todo hay peor. Entonces, ¿cómo nos protegemos nosotros de eso? Con la alegría, que ese es el Ketoret. El Ketoret tiene ese poder de protegernos, o sea, hay un poco de demonios, de cosas malas hacia alrededor, y nosotros, o sea, nosotros que somos los estudiantes, estamos allá afuera, en la parte exterior. Entonces sí, claro, nosotros aquí estamos muy contentos estudiando, lo más de bueno, pero después salimos a la calle. A la realidad. Ahí es donde están todas las fuerzas demoníacas. Y entonces, ¿cómo nos protegemos? Con la alegría, pero tenemos que tener por dentro esa conexión con el Sadik, con los abuelos. Y para nosotros, una parte muy importante es el Tikkun HaKlali, para irnos purificando. Ese es el trabajo, o sea, el trabajo, la capa exterior es el trabajo de uno. ¿Cuál es el trabajo de uno? Estar alegre y estar en todas partes, con todo el mundo, pero estar alegre, pero también por tener ese Tikkun HaKlali. Y lo que estamos hablando ahorita, la pono conectarse con el Sadik, o sea, eso decía Radiariel B. Rosenfeld, que cómo se sabe que alguien es de Bresle. Ah, ¿porque hace el Tikkun HaKlali? No, porque hay mucha gente que hace el Tikkun HaKlali y no es de Bresle. Ah, porque va a Oman en Rosh Hashanah. No, porque hay mucha gente que va a Oman en Rosh Hashanah y no es de Bresle. ¿Qué hace el Boedut? No, porque hay mucha gente que hace el Boedut y no es de Bresle. ¿Cómo distingue un breslevero, un breslevito? Porque hace de acá a Bresle. Entonces ahí es donde uno se conecta más con el Sadik. O sea, ya internamente tiene esa red de protección, tiene la protección ahí del Sadik, pero no le toca hacer el trabajo, estar afuera, nada de nervios, estamos por ahí en nuestra vida, en el mundo, en nuestras cosas, pero por dentro estamos ahí conectados con el Sadik. Y por fuera, ya sabemos que el trabajo principal es la alegría, el principal precepto es la alegría. ¿Sí o no, muchachos? Que diga que no, paga multa. No, muchas gracias, muchachos, ¿verdad? Por estar acá conectados, son las 7:50. Antes, para que no le cojan mucho la noche también a doña Vivi. Vamos para la casa, pero muchas gracias. Gracias al creador. Buen regreso a casa, Shabbat Shalom, los queremos mucho, por Dios ser cucho. Shabbat Shalom. Para todos. Shabbat Shalom. Todo lo bueno, todo lo bueno. Bueno. Muchas gracias. Bueno, bendiciones. Gracias. Lo mismo, muchas bendiciones. Amén, Gilberto, muchas bendiciones. Daniel. Sí. Primero que todo, pues dándole gracias al Padre todo Creador por el día, por la noche que vamos a recibir, por la comida que nos dieron. Entonces, pues muchas bendiciones también desde acá de la selva para todo el grupo. Amén, muchas gracias, Gilberto. Amén, muchas bendiciones allá también para el Amazonas, para la selva.
Ustedes también son Sí. soldados de la luz. Son bienvenidos. Muchas gracias, don Gilberto. Feliz noche. Noche, que Bueno, domingo. Estamos hablando. Muchas gracias por participar. Lo esperamos de nuevo y estamos conversando. Bueno, Daniel, bueno, lo mismo. Gracias.